Buenos días, chicos. Avanzado Kids, ¿están conmigo? Bien. Continuando con nuestras clases de Historia Universal, chicos. Hoy nos toca ver acerca de Esparta y Atenas. Mejor dicho, ya la clase pasada habíamos hablado de lo que concernía a la clase de Grecia, ¿sí? De los periodos, ¿no? Cretense, micénico. Bueno, continuando con la clase, ya vamos a la segunda parte. A ver, según los invasores indoeuropeos, se establecen en diversas regiones de los Balcanes, fundando ciudades-estados, llamadas en esa época polis, ¿no? Que eran autónomas económica y políticamente. Al hablar de polis, mencionamos a las dos ciudades principales que vienen a ser Esparta y Atenas, ¿ya? Destacan estas dos ciudades, ¿no? Independiente una de otra, alcanzando el apogeo en esa etapa. Bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es Esparta. Esparta en la ceremonia. A ver, Esparta se ubica en la región del Peloponeso, en el valle de Eurotas, ¿no? Cuyos fundadores fueron los invasores dorios, ¿ya? Yo les he puesto ahí una figurita representando a lo que es la ciudad en sí, ¿ya, chicos? Bien. Vamos a lo que concierne a su sociedad o organización política social. La sociedad espartana era clasista y esclavista. En ello, acá podemos apreciar nosotros en la imagen, ¿ya? Como una pirámide, cómo estuvo organizado. Vemos acá espartanos, que pertenecen a la aristocracia, los periecos eran los antiguos propietarios y los ilotas eran llamados así a los siervos. Bien, vamos con la primera parte acerca de los espartanos o espartiatas, que también se llamaban así. Estas personas eran descendientes de los invasores dorios y se autodenominaban homoie, que quería decir también los iguales, ¿no? Espartanos o los iguales. Eran terratenientes y tenían acceso al poder político, propiedades y ejército. Estaban conformados por una población, un aproximado de 9.000 ciudadanos. Todos ellos eran soldados, ¿ya? Eso es lo que concierne a la parte de los espartanos. Pasamos al segundo grupo que pertenece a los periecos. Se dice que eran los antiguos pobladores, ¿no? O propietarios, como figura aquí en la imagen, que vivían en la península del Peloponeso y que fueron sometidos por los dorios. Estos eran pequeños agricultores, comerciantes y artesanos que pagaban sus tributos, ¿no? Eran aproximadamente unos 30.000 periecos que podían realizar el servicio militar. Y para terminar esta clasificación, vamos con los ilotas, que eran los esclavos, ¿no? Esclavos o siervos, que se habían obtenido en las guerras y estaban controlados por el Estado, que no podían ser vendidos por sus poseedores y eran reprimidos a través de los criptias. Entonces se dice que el tipo de esclavismo que hubo en Esparta fue el masificado. ¿Qué quiere decir esto? Era un esclavismo controlado por el Estado. Sus características políticas o instituciones, ¿sí? Bien, su política, a ver, se considera a Licurgo, ¿no? A Licurgo como el organizador del Estado. O sea, era la persona que se encargaba de manejar a toda la ciudad, ¿no?
a todo el estado espartano. Estableció un gobierno aristocrático en defensa de los espartanos. Tenía un poder mayor económico. Sus principales instituciones fueron las siguientes. La diarquía o monarquía dual. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba conformado por dos reyes. De ahí viene la palabra dual, no dos. Diarquía, dos. Dos reyes, quienes se repartían las funciones militares y religiosas. Estos monarcas pertenecían a los latifundistas más poderosos, aunque estaban limitados en sus decisiones. ¿Ya? Aquí en la imagen vemos que dice la monarquía dual concentraba el poder militar, religioso y político. ¿Ok? Pasamos a Jerusia. ¿Qué viene a ser la Jerusia? Esto estaba conformada por un aproximado de 28 ancianos mayores de 60 años, ¿ya? Llamados gerontes. Este cargo era vitalicio y se encargaba de preparar las leyes. Luego le sigue la Asamblea Popular. ¿Qué viene a ser la Asamblea Popular? A ver, formada por los espartanos, ¿ya? Mayores de 30 años. Se encargaban de poner en conocimiento de los ciudadanos las leyes que había dado la Jerusia, ¿ya? Pasamos a el eforado, o llamado también los éforos. Eran 5 inspectores que asumieron el poder. Eran los verdaderos jefes de gobierno. Se encargaban de administrar justicia, acordaban la guerra o la paz. Consultaban a los reyes y a la Jerusia luego de convocarlos. Bien, aquí en la imagen observamos que el eforado integrada por 5 éforos o vigilantes, nombrados por un año. Se encargaban también de vigilar la ciudad y el ejercicio del cargo de los reyes. ¿Ya, chicos? Esto es lo que concierne a la distribución de esta política, ¿no? Estas son las primeras o principales instituciones en ese tiempo. Pasamos luego a su economía. ¿Qué dice la economía de Esparta? Podemos ver ahí, bueno, he recalcado ahí en la figurilla que aparece en la imagen, ustedes la están viendo, ¿no? De las personas, predomina un esclavismo masificado, donde el Estado monopolizaba el control de tierras y de esclavos, que eran distribuidos entre los espartanos. Desarrollaron principalmente la agricultura y la ganadería. Las tierras eran propiedad estatal y privada. Los esclavos pertenecían al Estado, pero asignado a particulares. El comercio fue limitado, pero se destaca el uso de monedas de hierro, ¿ya? Por lo tanto, su sociedad espartana era clasista y esclavista. Y para terminar, finalizar el tema de Esparta, nos queda ver la educación, ¿no? Como en toda sociedad clasista, su estructura o su organización para defender los intereses del sistema, ¿ya? Y de la clase dominante que se beneficia con ese sistema. La educación espartana, por lo tanto, fue clasista, militarista y selectiva, ¿ya? Se caracterizaba por la práctica del estoicismo, ¿no? Todo ello preparado en las labores militares. Se ponía en práctica la eugenesia. ¿Qué quiere decir la eugenesia? La búsqueda de seres humanos físicamente perfectos. Aquellos que no cumplían esas características, vemos en los recién nacidos, ¿no?
A veces nacían los niños con deformidades, deficiencia física. ¿Qué hacían con estas personas, con estos niños? Eran arrojados por el monte Taygeto, ¿ok? Eran arrojados, ¿no? Por eso era muy importante que Esparta, cuando habían nacimientos de pequeños, lo primero que era ver, ¿no? Porque ellas necesitaban personas guerreras, personas sanas, que no tuvieran ningún defecto. Pero al ver que tenían deformidades, ¿no? Problemas físicos, ¿qué hacían? Los arrojaban desde el monte Taygeto. La finalidad de ello era evitar que el futuro espartano recibiera tierras y esclavos, al cual el Estado estaba obligado a dar por ser de propiedad colectiva. Luego, desde su nacimiento hasta los 7 años, a partir de los 7 años, hasta los 17, pasaba a ser dirigido por el Estado y eran educados por el gramatista en escuela. A los 17 era ya un soldado que debería de permanecer hasta los 60 años al servicio de su ejército. ¿No, chicos? Entonces, miren la preparación que ellos recibían, ¿no? Que a partir de todas sus edades eran sometidos a una rígida educación, ¿no? Pero para ello ya con esta preparación ellos iban a ser unos excelentes guerreros. Bien, chicos, esto es lo que concierne a lo que es Esparta. Pasamos ahora a la segunda ciudad principal llamada Atenas, ¿ya? Atenas se dice que está ubicada en la península del Ática. Sus costas son bañadas por el mar Egeo, lo que facilitó la comunicación con los pueblos de Oriente y el desarrollo comercial con ellos. ¿Ya? Esto es en cuanto a su ubicación. ¿Ya? Estamos hablando de Atenas. ¿Chicos? Bien. ¿Qué más podríamos decir acerca de Atenas, de su ubicación? ¿No? Repito, ¿no? Su principal ciudad de la península de Ática. El principal puerto en Atenas fue llamado el Pireo, ¿ya? Que fue ocupado por los jonios durante las invasiones indoeuropeas. Recuerdan que Esparta fue ocupado por los dorios y Atenas es ocupada por los jonios, ¿ya? Estos hombres llamados jonios se impusieron sobre todo en los antiguos habitantes egeos. Aquí podemos observar unas imágenes, ¿no? La primera que vemos viene a ser la Acrópolis, ¿no? La Acrópolis, que viene a ser un conjunto de templos como el Partenón, el Erecteión, etc. Durante el siglo de Pericles fue reconstruida, mejor dicho, en el lugar más alto de la ciudad, siendo una de sus arquitectos Fidias, ¿ya? Sus construcciones. Ya esto vamos a hablar en lo que concierne a la arquitectura. Pasamos en cuanto a lo que es su organización política y social. Dentro de ello, ¿qué vamos a encontrar aquí en su organización política y social? Como vemos acá tenemos, ¿no? O representado, dice 9 arcontes y un secretario, elegidos por sorteo cada año. Y tenemos los estrategas elegidos por un año y funcionarios más poderosos. Bien. El siguiente tema, vamos a ver a lo que concierne, ¿ya? Al bulé. ¿A qué le llamamos
el bulé. Bueno, su evolución política, ¿no? A diferencia de Esparta, Atenas pasaría sucesivamente por diferentes tipos de gobiernos como producto de la expansión comercial y de la presión de los comerciantes. Tenemos acá el bulé, el Hiastas, Areópago, ¿no? Y la Eclesia, ¿sí? Bien. A ver, como principales instituciones, vamos con el bulé. Se le llama así al consejo de un aproximado de 500 miembros elegidos por sorteo, ¿no? Quienes preparaban los proyectos de ley que iban a presentar a la Eclesia. Luego pasamos a los Eliastas, ¿ya? Que viene a ser el Tribunal Popular de un aproximado de 100.000 miembros, todos ellos elegidos por sorteo, quienes cumplían funciones judiciales. Pasamos a la Areópago, que viene a ser el Consejo de las Familias Nobles, un aproximado de 50 miembros. Su función era del Tribunal Supremo, ¿no? Como también cumplían funciones religiosas y tenían poco poder. La Iglesia o Asamblea Popular, ¿no? Llamada así también Asamblea Popular. Reunía a todos los eupátridas mayores de edad. Aparte de los esclavos, se configuran dos clases sociales desiguales, ¿no? Los eupátridas vienen a ser las personas nobles y los siervos, bueno, estos últimos pagaban fuertes tributos y estaban amenazados por la esclavitud de deudas. Bien, chicos, vamos en cuanto a su sociedad. ¿Qué nos dice su sociedad? A ver, la sociedad de Atenas, ¿ya? Al igual que el Esparta, eran clasistas y esclavistas. Estaban conformadas por las siguientes clases sociales. Vamos con la primera. Los ciudadanos, o llamados también eupátridas, que eran los nacidos del buen padre, ¿no? Eran descendientes de los invasores jonios. Se encargaban de dirigir el gobierno, siendo grandes propietarios de tierras y esclavos. Luego nos siguen los metecos, ¿no? Eran considerados extranjeros, carecían del linaje total o parcial de los jonios invasores. Se dedicaban al trabajo artesanal y no tenían ciudadanía, pero eran libres de esclavitud. Luego vienen los doulios o esclavos, ¿no? También llamados doulios. Eran los prisioneros y deudores convertidos en esclavos. Fueron la principal fuerza laboral en Atenas. En esta polis, ¿no? En esta ciudad, se estructuró un esclavismo particularizado, es decir, que cada miembro de la clase dominante tenía control de una cantidad determinada de esclavos, su interferencia directa del Estado. Chicos, continuando en el siguiente periodo, su evolución política, ¿no? Estamos hablando ahora de la evolución política de Atenas, ¿ya? A ver, su política. Atenas ha gozado de mucha admiración y hasta la actualidad. ¿A qué se debe esto? Al desarrollo de la democracia. Sin embargo, la democracia ateniense no siempre existió y fue evolucionando con el desarrollo de su estructura socioeconómica, las luchas sociales, con la dinámica sociopolítica al interior de la clase privilegiada en Atenas.
¿no? Dentro de este grupo incluso habían comerciantes más ricos que otros. Esto demuestra que los ciudadanos de Atenas no se encontraban homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que no era una clase compacta. Bueno, continuando entonces con la explicación, porque, bueno, chicos, hay que ser breves, ¿ya? Las primeras formas de gobierno, hasta llegar a la democracia esclavista, fueron las siguientes. Como ustedes pueden observar acá en la figura que está aquí en su pantalla, ¿no? Tenemos ahí la aristocracia, ¿no? La tiranía, democracia, y luego bajamos a la reforma de Clístenes. Tiranía era liderado por Pisístrato a favor de los desposeídos, ¿no? Y en cuanto a su aristocracia, bueno, pasó una crisis. Con Dracón era el codificador y Solón, que era el legislador. Bien, vamos entonces a empezar con lo que es la monarquía. A ver, vamos a ver las primeras formas de gobierno. La monarquía. El fundador legendario, ¿no? Fue Teseo. Los jonios se instalaron en el Ática, donde los eupátridas se establecieron en torno a la residencia real del Basileus, quien era el rey. Se produjeron contradicciones entre el rey y los eupátridas. Pasamos a lo que es la aristocracia. Era el gobierno de los nobles. Los eupátridas crean el arcontado, ¿no? De los arcontes crean el arcontado. Uno de los eupátridas destacados fue Dracón, quien pertenecía al sector de latifundistas poderosos. Como ustedes ya saben, chicos, latifundio viene a lo que es, estamos hablando acerca de tierras, ¿ok? De tierras, ¿ya? Latifundistas poderosos, considerados los bien nacidos. Es por ello que se establece una forma de gobierno y legislación favorable para la clase a la cual se pertenece. Aumentó el poder del areópago en materia de derecho penal, ¿ya? Estos últimos, ¿no? Fundaron colonias, enriqueciendo a pocos comerciantes que aceleraron la demanda por cambios. ¿Ya? Esto es lo que indica aquí, ¿no? Esto es un cuadro sinóptico. Estoy hablando con lo que es Dracón y Solón. Luego pasamos a la tiranía, la timocracia, ¿no? Se desarrolló en Atenas una gran reforma política impuesta por Solón, ¿ok? Por Solón. Ante ello, el avance de un sector de grandes comerciantes que estaban marginados por el gobierno aristocrático, ¿no? Mediante un censo, Solón obtuvo información sobre el ingreso económico de los ciudadanos, ¿ya? Te dirán, Missy, ¿quién fue Solón? Solón fue un político ateniense que logró ampliar reformas como la división en 4 grupos sociales. Era el fundador de la timocracia. Luego pasamos a la tiranía. ¿Ok? La tiranía fue establecida por Pisístrato, como está aquí escrito. Consideró en el gobierno ilegal, es decir, estableció mediante una insurgencia, ¿ya? Debido a su populismo, contó con el apoyo de los tetes, potenciando a estas clases mediante el reparto de tierras y créditos agrícolas, artesanales y mercantiles. Realizó grandes obras públicas que aliviaron la desocupación. Por paradoja, la obra de Pisístrato, al provocar la nivelación económica de las clases, preparaba el camino para la democracia. Al morir este legendario, ¿no? Pisístrato, asumiría el poder sus hijos, Hiparco, que murió también asesinado, e Hipías, quien en venganza instauró un gobierno cada vez más despótico. Para terminar con ello, sigue la democracia.
Con el fin de la tiranía, ¿no? Cuando ya esto se termina, muriendo ya la cabeza, ¿qué pasó? Quedaron dos sectores, los latifundistas dirigidos por Iságoras, con el apoyo espartano, y el de los ricos comerciantes, liderado por Clístenes, que tenía por objetivo, por los grandes comerciantes, monopolizar el control político. Para evitar la debilidad de este sistema democrático, ¿no?, por algún ciudadano, se instituyó el ostracismo. Era una especie de proceso público contra personas de tendencia autoritaria, ¿ya? Bueno, ya las instituciones, ¿no?, que conforman la democracia fue pues el arcontado, que eran formados por 9 ciudadanos, ¿no?, que se encargaban del gobierno por un año. Luego viene el bulé o Consejo de los 400, formado por ciudadanos mayores de 30 años. El areópago, ¿no?, la institución encargada del aspecto judicial. El tribunal de los eliastas y la eclesia, que habíamos visto anteriormente, ¿no? La democracia esclavista permitía que todos los habitantes libres de la polis terminaran siendo ciudadanos. Bien, chicos, esto es todo a lo que concierne a Atenas y a Esparta. Espero que con la separata que les haya enviado, más esta reproducción de figura más que nada, ¿no?, ustedes y hayan puesto atención, bueno, hayan entendido lo que es en sí la explicación, ¿ya? Conmigo será hasta la siguiente clase, chicos, a estudiar, y por favor envíenme el desarrollo de las fichas de trabajo, ¿ya? Nos estamos viendo hasta la siguiente clase.